Entonces ahora sí hablemos de la covarianza. La covarianza entre dos variables es una medida de asociación que existe entre ambas y está dada por la siguiente expresión. Básicamente estamos calculando la esperanza del producto de la diferencia respecto de la media de cada una de estas variables. Es decir, yo quiero obtener una medida de asociación entre x e y, entonces lo que haré es a cada valor que toma x le resto su media, a cada valor que toma y le resto su media, multiplico esas diferencias y le tomo la esperanza. En una variable aleatoria discreta, esta expresión se puede representar de esta manera, es decir, cada valor que toma x le resto su media, cada valor que toma y le resto su media, multiplico esas diferencias entre sí y luego tengo que multiplicarlo o ponderarlo por una probabilidad que es la probabilidad conjunta, o sea, la probabilidad de que ocurra x, ese valor de x, y ese valor de y. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la probabilidad conjunta? La probabilidad de que se dé en forma simultánea ese valor de x y ese valor de y. Entonces recuerden, puede ser que estas variables no sean independientes entre sí y entonces esa probabilidad conjunta no será el producto de las probabilidades. Si sumamos toda esa expresión, vamos a tener una medida de la covarianza. Que esto se puede ilustrar en el siguiente gráfico. El siguiente gráfico es un gráfico de dispersión, la famosa nube de puntos, que muestra la relación entre dos variables, donde cada punto es una coordenada que indica el valor que toma x y el valor que toma y. El gráfico está mostrando que en este caso, por ejemplo, hay una covarianza positiva, es decir, hay alguna asociación positiva entre estas dos variables que es directa, porque en la medida en que una crece, la otra también crece. Entonces, la covarianza va a ser una medida que puede darme con signo positivo, con signo negativo o puede ser nula. Si la covarianza es positiva, voy a decir que hay una relación directa entre estas variables. Si x sube, y tiende a subir, o si y sube, x también tiende a subir. No es un tema de causalidad, es tan solo de asociación entre estas variables. Si la covarianza es negativa, si x incrementa, y tiende a bajar, o si, en forma análoga, y se incrementa, x tiende a bajar. Si la covarianza es nula, vamos a decir que no hay asociación entre estas dos variables, pero no podemos decir que son independientes, ya que pueden tener otro tipo de asociación que no se está midiendo a través de la covarianza. Entonces, en la lección anterior vimos que las variables aleatorias x e y, si son independientes, la probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades. Si eso ocurre, entonces la covarianza va a ser igual a 0. Entonces, independencia implica covarianza nula, pero covarianza nula no implica independencia. Pero uno está más acostumbrado en la práctica a hablar en términos del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, que vamos a denotar con la letra griega ρ, entre x e y, es una medida del grado de asociación lineal que hay entre dos variables y se calcula como la covarianza entre x e y dividido el desvío de x por el desvío de y. Esto funciona como una especie de normalización que estamos haciendo de la covarianza, de forma tal que el coeficiente de correlación, ya habíamos visto, va a ser una medida libre de unidades de medida. Es decir, va a ser un número que va a estar acotado entre -1 y 1. Si el coeficiente de correlación es cercano a -1, vamos a estar diciendo que hay una fuerte correlación negativa entre estas dos variables. Mientras una crece, la otra tiende a disminuir. Si el coeficiente de correlación, por el caso contrario, es cercano a 1, va a haber una fuerte asociación lineal positiva entre estas variables, es decir, en la medida en que una variable crece, la otra también tiende a crecer y esa relación puede representarse en forma bastante precisa mediante una recta. Si el coeficiente de correlación es 0, eso va a ocurrir cuando la covarianza sea 0. Sería un caso de no dependencia lineal, pero no puedo decir que son independientes. Entonces, en el siguiente gráfico se ilustran casos extremos. ¿Cómo sería esta nube de puntos o este gráfico de dispersión en el caso en el que el coeficiente de correlación sea igual a 1?
La nube de puntos quedará montada sobre una recta con pendiente positiva. Entonces es un caso de correlación positiva perfecta. En cambio, si el coeficiente de correlación es igual a -1, la nube de puntos queda montada sobre una recta con pendiente negativa. Entonces hay una correlación perfectamente inversa entre estas variables. En la práctica no vamos a tener casos de correlación 1 o correlación -1, sino cercanas a 1 o cercanas a -1. Este sería un gráfico donde ilustra un caso de correlación 0, es decir, no veo ningún patrón de dependencia lineal entre estas dos variables. Y por último, en este gráfico estoy ilustrando un caso de fuerte asociación no lineal. Habría que calcular el coeficiente de correlación en este caso, pero si fuera cercano a 0, yo no puedo decir que estas variables son independientes. No tienen asociación lineal, pero tienen una fuerte dependencia no lineal, en este caso una dependencia cuadrática.